Tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenos días. Buen día. Bueno, Marce, tratando de analizar un poco recién con Germán y cronicando un poquito lo que estaba pasando, cronicando un poquito con imágenes lo que sucedía. La pregunta es, ¿se esperaba que esto pueda pasar? ¿Y por qué termina pasando lo que finalmente sucedió ayer en Brasil? Bueno, para muchos fue una agresión o una crónica de un hecho lamentable, terrible para cualquier democracia anunciado. Es decir, el bolsonarismo venía amenazando con una actitud de este tipo, desde hacía incluso antes de las elecciones que se realizaron en octubre. La primera vuelta fue el 2 de octubre, la segunda vuelta fue el día 30. Y cuando fue un resultado apretado en el primer turno, muchos hablaron de que no se debía reconocer el resultado. Una lógica que ya se había producido, si ustedes lo recuerdan, un par de años antes en Estados Unidos con estrategias de campaña primero y de resolución postelectoral de Donald Trump y sus ideólogos. Ellos, el inefable Steve Bannon, que es quien maneja, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, las fake news, la conducta de este tipo de movimientos de la posverdad, niegan una realidad cuando lo es la. Y en este caso hubo muchos que se plegaron a esta declaración que se hizo, sobre todo después del 30 de octubre, de no reconocer los resultados, y entre ellos el propio expresidente Jair Bolsonaro, que primero tardó en hacer un pronunciamiento. Si recuerdan ustedes, hubo un ostensible silencio en el cual no reconoció formalmente su derrota o la victoria de su rival en la segunda vuelta, el balotaje Luis Ignacio Lula da Silva, y esto alentó o envalentonó, por decirlo de alguna manera, a quienes empezaban a reabrir en las calles, que además fueron fogoneados a través de las redes sociales. Y en esto hay que decirlo, fue una constante incluso desde que Bolsonaro llegó al poder, o previamente, si nos remontamos un poco más atrás con el impeachment a Dilma Rousseff en 2016, que las redes sociales tuvieron un papel fundamental, sobre todo convocando a manifestaciones supuestamente espontáneas, pero que en realidad tenían toda una coordinación, que es lo que se vio de alguna manera ayer. Hubo una coordinación y una elección del día, 7 días después de que todos los ojos estuvieran puestos en Brasilia con el traspaso de mando que no fue, y sobre todo con la asunción, que terminó siendo una fiesta en su momento, de Lula, con movimientos sociales, con los partidos que lo apoyaron. Hay que recordar que en este momento no se puede hablar de un gobierno del PT o del Partido de los Trabajadores únicamente, sino que son 9 fuerzas que están construyendo en lo que es el poder político de Brasil, en apoyo del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que además a ellos se han sumado candidatos y líderes independientes y fuerzas sociales que no tienen una estructura partidaria formal, por decirlo de alguna manera. Es decir, es un gobierno de coalición que se formó incluso con algunos referentes de la centro derecha, como podemos hablar del partido de quien es el vicepresidente Geraldo Alckmin, que era el partido, que es ni más ni menos que el partido de la socialdemocracia brasileña del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Es decir, quien quiera ver acá como una suerte de dualidad o de enfrentamiento entre derecha e izquierda está simplificando demasiadas las cosas, porque es una ultraderecha contra todo un basamento de partidos o alianzas democráticas que de alguna manera se unieron en este balotaje del 30 de octubre pasado para derrotar precisamente a Bolsonaro y no permitir que siguiera 4 años más en el poder. Bolsonaro se va 2 días antes de la asunción de Lula, el 1 de enero pasado, a Estados Unidos, en un acto sin precedentes, en el sentido de que dejó casi hacer el gobierno para hacer todo lo institucional del traspaso, pero además alentando o siguiendo alentando estas manifestaciones que ya no tenían nada de espontáneas frente a los cuarteles, reclamando incluso una intervención militar que impidiera que Lula subiera la rampa del Palacio del Plan Alto, que es como materializan los brasileños formalmente el traspaso de poder, en lo que se vio también en un hecho inédito, Lula recibiendo la banda presidencial, no del presidente anterior, sino, perdón que estamos con llamados No hay telefónicos, problema, no hay problema. y sino materializándolo, decía, no con una franja o una banda presidencial que estaba por el presidente anterior, sino por un cúmulo de, bueno, había un ciudadano representante de los pueblos indígenas de la Amazonia, una transexual, es decir, quien entregó finalmente la banda es una recolectora de residuos
afrodescendientes, toda una ceremonia cargada de simbolismo y evidentemente no solo que no calmó los ánimos en los sectores que no aceptan el triunfo de Lula, sino que los exacerbó aún más y se planificó en un momento de domingo posterior a la Asunción, 7 días después, cuando Lula había viajado al interior de San Pablo a una población que estaba asociada por inundaciones, un aviso de lluvias, y, digamos, entre comillas, la capital había quedado descuidada casi a propósito. Está viendo. Estoy pensando, digo, la primera pregunta que se me ocurre, Marce, es, ¿corre riesgo cierto la democracia en Brasil o se puede catalogar esto como una manifestación de un grupo de loquitos y nada más? No, grupo de loquitos no creo que sea porque es un grupo bastante estructurado, como te decía. En esa estructuración incluso aparecen, según los chat no chat, sino las exhortaciones que se hacían a través de las redes sociales, incluso la familia Bolsonaro, los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro específicamente, que es quien más ha fogoneado este tipo de conductas o de actos que hoy por hoy los están diciendo los mismos miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima corte que ayer fue atacada en estos actos de vandalismo, son actos terroristas o de sedición directamente. Es decir, cuando vos preguntas qué puede pasar, bueno, por un lado, no olvidemos los sectores que apoyaron a Bolsonaro, que entre ellos estaban los uniformados en su momento, o los sectores militares, o militares en retiro, y también de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, estoy hablando de la policía, que en Brasil tiene mucho poder, sobre todo en cuanto a cantidad de hombres y de peso específico. Lo que pasa es que si hay algo que se vio ayer fue el contexto internacional que cerró filas detrás de Lula prácticamente de manera unánime, arrancando desde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hasta Emmanuel Macron, Pedro Sánchez en Europa, todo Latinoamérica salió inmediatamente en respaldo, como es lógico y así debía ser, de las instituciones brasileñas y en contra de esta actitud que parece muy alocada y alucinada, como lo fue en su momento. Habían pasado 2 años y 2 días de lo que ocurrió en el Capitolio con los seguidores. Ahora, de Marcelo, sí. ¿cómo se entiende que Brasilia haya estado tan desprotegida, ¿no? Teniendo en cuenta de que había mucha gente acampando en los alrededores para hacer lo que vos dijiste que fue una crónica de algo anunciado. ¿Por qué no había un cerrojo de fuerzas de seguridad en torno a la capital y esta gente entra en principio tan fácil a la capital? Bueno, en principio a la explanada de los ministerios, vos conocés, Germán, sí. Brasilia, viste lo que es la explanada de los ministerios o el eje monumental con el tamaño que tiene, y están muy cerca del edificio del Congreso, la Catedral, el Palacio de Planalto, el Palacio de Itamaraty, el Ministerio de Justicia, donde tiene la sede del Supremo Tribunal Federal. Es decir, son lugares donde uno puede llegar normalmente caminando, y después de lo que había sido 7 días antes, la toma de posesión de Lula, convertida en una fiesta, hablaba para escribir una nota justamente que salió publicada ayer en la edición de Córdoba del diario Perfil, con colegas brasileños nos decían que había sido, aunque había un temor previo por lo que pudiera pasar ese día de la Asunción, incluso se había detectado días antes un camión cargado de combustible con algunos detonadores cerca, en lo que parecía ser el intento o la previsión de provocar un gran atentado cerca del aeropuerto de Brasilia. Bueno, todos esos temores que estaban previos a la Asunción parecían haberse derrumbado con un acto que fue realmente muy emotivo, muy multitudinario y que no tuvo casi ningún incidente. ¿Qué pasó? Cuando se bajó la guardia, aparentemente, y acá están las interpretaciones a las que vos preguntabas, y esa guardia se bajó de una manera relajada, inconscientemente, o si hubo una actitud de parte de las autoridades, que es lo que se está investigando ahora. De hecho, miembros del Supremo Tribunal Federal lo están diciendo en este momento los principales medios brasileños, están viendo cuál fue el papel del gobernador de Brasilia, simpatizante de una derecha cercana a Bolsonaro también, que salió ayer a pedir disculpas y a decir que se iban a tomar todas las medidas contra los terroristas, de alguna manera también los llamó así. Lo suspendieron por 90 días, Marcelo. Claro, es lo que te iba a decir. El tribunal lo suspende tentativamente para determinar las
las posibles responsabilidades. Y ayer se hablaba mucho de estos sectores en Brasilia, que es un reducto que ha conservado, sobre todo en cuanto a la organización de la policía, cada estado tiene su propia policía, un perfil absolutamente bolsonarista. Ustedes habrán visto las imágenes de la policía escoltando a los manifestantes antes de llegar al edificio del Congreso o sacándose selfies después de que ya se estaban cometiendo los actos de vandalismo o se había entrado, en teoría, supuestamente por la fuerza a estos edificios públicos que tenían muy poca custodia. Y bueno, todos hemos visto también, o estamos viendo, porque siguen saliendo imágenes, los daños que se causaron adentro, tanto en el Plan Alto como en el Congreso, como en la sede del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ¿no? Marce, muchísimas gracias. Gracias como siempre por la buena onda. No, gracias a usted. Y habrá que seguir esto con mucha atención. Volviendo a la pregunta tuya, Chelo, la verdad es que es de esperar que esto se agote así y que este grupo quede lo más aislado posible. Lo que pasa es que a veces esto que empieza como una cosa casi casual, entre comillas, si no se detiene a tiempo, se empieza a inflar como una bola y puede ser todavía mucho peor. Sí, me da mucha suspicacia lo último que planteabas, ¿no? Esto de las fuerzas de seguridad policiales de Brasilia casi siendo acompañantes de la manifestación. Eso genera Sí, mucha suspicacia y sobre todo mucho miedo, porque va a decir, che, pará, si ellos que en su momento, cuando asumieron su rol de seguridad, se comprometieron no solamente con la seguridad, sino con la democracia, hoy están casi acompañando y avalando este tipo de actitudes, puede llegar a ser muy peligroso para la institucionalidad de Brasil esto. va a depender mucho del manejo inteligente y de la correlación que haga con los principales partidos, obviamente de orden constitucional, existen y son muchos en Brasil, para cerrar el paso a cualquier planteo o alocado planteo, aventurero planteo golpista que puede existir, que de hecho hubo algunos miembros de las Fuerzas Armadas que antes de que se produjera la toma de posesión de Lula instaban a no permitir que Lula subiera a la rampa para tomar el poder, como finalmente había sido legítimamente electo día 30 de octubre por la mayoría de los brasileños. Hubo 2.200.000 votos de diferencia, es cierto. La diferencia fue de 1.9 entre uno y otro candidato y marcó una profunda polarización. Pero es el momento también de muchos sectores que a lo mejor no comulgan con esta postura de violencia, que se desmarquen de Bolsonaro para decir, yo en su momento lo puedo haber apoyado, pero no voy a estar ratificando estas actitudes anticonstitucionales o antidemocráticas. Marce, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Marcelo Taborda, periodista y analista internacional, contándonos y analizando con nosotros lo que sucede en Brasil.